Alabado sea Jesucristo, y adelante con María, y que tengáis una buena y santa noche, queridos hijos que escucháis Radio Domina Nostra. Hemos vivido hoy una tarde extraordinariamente intensa aquí en Toscana, en Montecatini, para reunirnos en torno a don Ramón, alcanzado por la misericordia con la capa de Bergoglio. Y esta noche, en cambio, nos reunimos para continuar nuestra meditación sobre el último libro de la Biblia. Apocalipsis, agradezco a los fieles que han permanecido numerosos esta noche aquí y están presentes en el encuentro. Entonces, el Apocalipsis lo estamos comprendiendo cada vez más claramente. No es simplemente el libro que relata el fin del mundo. Recuerdo cuando siendo párroco comenté, aún no había escrito el libro sobre el Apocalipsis. Un fiel de la parroquia, un palermitano de pura cepa, al terminar el ciclo de catequesis, me dijo, «Padre, le agradezco, pero más que miedo al fin del mundo, tengo miedo a fin de mes», me dijo. Para decir, como muchas veces uno piensa que los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, ante todo son siempre por venir, como dicen en Nápoles, y en cambio es posible que los estemos viviendo. Y además, que esto no excluye una concreción de los sucesos narrados, porque cuando lees el Apocalipsis, te parece que son sucesos que... I don't see any text to reformulate in your request. You provided examples and instructions, but didn't include the actual text that needs to be shortened and translated to Spanish. Please provide the original text and its translation that needs to be reformulated. Justo del fin del mundo, en realidad, detrás o dentro de ese lenguaje simbólico tan a veces desconcertante, porque sin duda el Apocalipsis es el libro bíblico más cinematográfico. Eso lo dicen los estudiosos. No hay duda de que es más un plató cinematográfico que un libro el Apocalipsis. Pero es muy concreto, porque al final dice un par de cosas, que cuenta toda la Biblia, que hay mal hoy. Segundo, que este mal en el mundo es obra de Satanás y de los demonios, que son los ángeles caídos, rebeldes al designio de Dios. Tercero, que hay habitantes de la tierra que siguen a Lucifer y construyen la antisociedad o el anticristo. Cuarto, que el mal no triunfa porque el Cordero vence tras el enfrentamiento final. Esto es, en resumen extremo, el Apocalipsis. Esta noche nos toca afrontar el sexto sello que finalmente sabe Apocalipsis de verdad, como ahora escucharán, al menos en el imaginario colectivo. Estamos en el capítulo 6, los versículos que esta noche vamos a comentar son del 12 al 17. Y notarán enseguida al leer el texto un corte narrativo con los sellos anteriores. Recordemos rápidamente los otros sellos. Entonces, el Cordero está delante del trono de Dios Padre. Un ángel poderoso grita, ¿quién es digno de abrir el libro, de romper los sellos y leerlo? El libro es el sentido de la historia, el sentido de la vida. Hace unos días me llegó la noticia de un joven que se quitó la vida porque no encontraba sentido a la vida, la desesperación. Pero la desesperación surge no por los problemas que enfrentas, porque hay gente que ha sonreído incluso en medio de grandes dificultades, porque tenía fe. La desesperación surge cuando en el horizonte ya no hay sentido. ¿Vale? Esto, la victoria de Satanás en estos tiempos, con esta falsa iglesia de Bergoglio Bislaca, es ridícula. Consiste en hacer creer que rezar, tener fe, es perder el tiempo, porque la vida es beneficio, la vida es ganancia, la vida es éxito, la vida es dinero, y eso es un gran engaño, porque tarde o temprano el dolor llama a la puerta de tu vida y te interroga, te interroga. ¿Vieron el film? Aquella en la que la muerte juega al ajedrez, de las películas de Bergman, y el séptimo sello no se titula así por casualidad. El séptimo sello tiene una evocación porque hay que saber que el Apocalipsis, con el paso del tiempo, ha despertado más interés entre los ateos y los incrédulos que entre los católicos, porque desafío a cualquiera a decirme si me equivoco. El Apocalipsis para nosotros, los católicos, desde que existe Dominutela ya no, pero es prácticamente desconocido o se interpreta como un libro a lo Nostradamus.
En cambio, autores como por ejemplo Ingrid Bergman, que no era, si no recuerdo mal, más que una atea, sin embargo, hace esa hermosa escena de la muerte jugando al ajedrez con el protagonista de la película. Así es, la muerte, la enfermedad, el dolor, el sinsentido juegan al ajedrez con nosotros. Esperan el momento oportuno para dar jaque mate y lo consiguen. La reina cae al suelo si no hay fe, si no hay Jesucristo. Antes o después, todos nos hacemos añicos. Y en este hotel creo que nunca me había pasado. Cuando llegamos a este hotel, cogí la habitación, aproveché este momento de descanso para cambiarme, ya sabes, etc. Y entonces dije, quiero ver siempre dónde estoy, así que me asomo. Había un balcón, me asomé, creo que nunca me había pasado. Pensé enseguida en Fray Celestino, porque justo enfrente está el Camposanto. Mi faceva riflettere perché mentre pregavo il terzo rosario, visto che oggi non è andato in diretta, guardavo una ¿Puedes signora describir del las tumbas? Camposanto che passeggiava Me tra hacía le tombe, reflexionar porque mientras come se rezaba el fosse tercer Sant'Elena. rosario, Ho ya que pensato hoy e ho no fue en sentito nel cuore directo, che non era una credente observaba a una cattolica, cioè señora magari era dentro del battezzata, ma chissà che cementerio cosa que stava paseaba facendo. entre las tumbas, Sicuramente, secondo quello che io ho como si percepito, estuviera non stava brincando. pregando, almeno non Sentí nelle en mi preghiere corazón cattoliche. que no era Forse católica qualche rito, practicante, questi estaba buddisti, questi bautizada concetti, quizás, pero a saber qué però hacía. sullo Seguramente, sfondo del según lo que camposanto percibí, no estaba rezando, al c'è quello menos no commerciale, oraciones a católicas, vendita, quizás aspetti da algún vendere, rito, quindi si esas cosas faceva vedere budistas, che esas c'era dentro il cosas. centro commerciale. Faceva Pero vedere al proprio il fondo del centro cementerio commerciale hay un centro Camposanto. comercial, de Sono cristal, a tutto pieno. espejos, a Allora, cristal. mentre abbiamo Así que se veía quién estaba, veía quién estaba dentro poi del dopo centro c'è il comercial, Camposanto, hacía è la tutto qui, comparación, è tutto centro qui, comercial y capito? camposanto. Cioè, se non Está hai todo fede, ahí. allora Mientras la tenemos la cosa te la sto respiración allargando, entrecortada, però está mi el sembra centro che sia uno dei comercial, luego passaggi está el cruciali camposanto. Es dell'Apocalisse, è todo, es l'agnello todo. che ti conferisce il senso, ¿Vale? l'enigma assoluto, come Sin chiama Fra fe. Baltasar Así que el nella Cordero, lettera perdón, me aperte, estoy retrasando, lo pero me risolve parece que es uno de los solo e pasajes cruciales soltanto del Gesù Cristo, Apocalipsis. l'agnello. Es el Cordero el que te Giovanni confiere el piange perché non sentido, trova el nessuno che enigma apra absoluto, i como lo sigilli llama von Baltasar, finalmente, de la vida y de e la muerte. uno dei Lo veiatori, resuelve uno dei solo y 24 veiatori únicamente dice a Jesucristo, Giovanni: el non Cordero. piangere più. E Juan allora llora Gesù porque no verso encuentra a Gesù, nadie que abra los non mi ricordo sellos. dov'è, non piangere Finalmente, più. uno de los ancianos de los Ha 24,000 vinto dice il a leone Juan, della tribù di no Giuda. llores Colui che más. o lei Recuerdan ha que hice una vinto il leone, reflexión sobre esto. lui aprirà i sigilli. No E recuerdo dónde finalmente dice: está. vabbè, allora vediamola. No Nel llores 24 lo más. Ha ricordavano ganado nero el e león de la bianco, tribu de Judá. uscivi En vincitore, Ichesen ha ganado el león. Él vincere abrirá los ancora. sellos. Y Il cavallo finalmente rosso, decía, il cavallo bueno, nero, il cavallo entonces verde come la veámosla. morte. Los primeros Poi il 4, quinto ¿os sigillo, acordáis dopo del la jinete scorsa ai blanco? martiri, Salió vedi vencedor para l'altare vencer de piccolo, e nuevo, quando ci el caballo venti a che rojo, el punto caballo siamo, c'è negro, el promesso, e caballo qui verde sembra como la che muerte. spiegavamo che Luego, el effettivamente quinto sello, occorre un la vez tributo di pasada, pazienza los per mártires a chiamare los la pies del nostra altar vita, que le anche dicen a perché con Dios, resto ci ¿cuándo siamo nos caduti vengas? ¿En qué addosso punto estamos? Tú nos e lo dobbiamo prometiste. accettare. Pero Finalmente aquí arriviamo al parece que sesto sigillo che explicábamos que en spezza efecto se necesita un tributo de improvvisamente quei paciencia. sigilli precedenti. Lo vemos en Il nuestra settimo è vida, incluso abbastanza con poco. strambo, Todos lo nos vedremo. atacan, debemos Allora il tener sesto è paciencia. quello che ha il maggior Finalmente llegamos registro al sexto sello, que rompe apocalittico, come lo abruptamente con los ascolteremo. sellos anteriores, porque el Prendiamo di séptimo es leggerlo bastante extraño, como questi veremos. versetti dal 12 Así que el al sexto es el 17 que del tiene el capitolo registro 6 más che commentiamo. apocalíptico, como Il ahora testo sacro escucharán. dice così: quando Veamos de leerlos. il Estos percorso, lo versículos del schema è stato 12 un al sesto 17 sigillo del apre capítulo e si 6 spiega, e los si dispiega il comentaremos. sigillo. El Quando texto sagrado l'agnello dice aprì il así, sesto cuando el sigillo, camino, el vidi esquema es che vi fu siempre el un mismo, violento el sello terremoto. se abre y se explica y se Adesso despliega una el serie sello. di avvenimenti Cuando el cosmici Cordero per vedere abrió el finalmente sexto sigillo, il vi que sole hubo un divenne gran nero terremoto. come sacco di crine. Y aquí La ahora la serie de luna acontecimientos diventò cósmicos, hay que tutta decirlo simile al finalmente. sangue. El sol se Le volvió stelle negro del como un cielo saco de si crin, abbatterono la luna sopra se la tornó terra. toda Come semejante a quando la un sangre, fico, las qualcuno dei estrellas del letterati ha detto cielo che è una delle cayeron immagini più sobre la sorprendenti tierra, di tutta la letteratura mondiale questa. Come quando un fico como a un cuando un auguro higo. sbattuto dalla bufera Alguien de los lascia literatos ha cadere i dicho que es una de fichi las imágenes más immaturi. sorprendentes de toda la Il literatura cielo mundial, si como cuando ritirò un higo, come una luna che azotado si por la arrotola, tormenta, e tutti i deja caer monti los e le higos isole verdes. furono smossi dal loro posto, El cielo se compreso anche i replegó siciliani. como un libro que se Allora il cierra, re della y todas terra las e i montañas y las grandi, islas se movieron i de su capitani, sitio. i ricchi
pobres sardos y sicilianos. Entonces, el rey de la tierra, y los grandes, los capitanes, los ricos y los poderosos, y finalmente todo hombre, esclavo o libre, se escondieron todos en las cavernas. Y entre las rocas de las montañas, y decían a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros, y escondednos de la faz del que se sienta en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién? Questo è il testo, del testo sigillo, degno finalmente dell'Apocalisse. ¿Quién puede resistirse? Este es el texto del sello finalmente digno del Apocalipsis. Naturalmente yo creo que el imaginario colectivo, como suele ocurrir, se queda con lo menos relevante. Esto es relevante, pero es lo que tiene el impacto emocional más fuerte, porque no es relevante el conjunto, como veremos ahora, de los fenómenos cósmicos que se desatan, difícilmente interpretables, porque aquí el problema es siempre el mismo. ¿Debemos interpretar el texto literalmente o tiene un significado simbólico? Buena pregunta, porque ustedes saben que en el mundo pentecostal, sobre todo las facciones fundamentalistas pentecostales, evangélicas, tienen una interpretación literal de estos textos. No sé si lo saben, porque no se dice. El presidente estadounidense Donald Trump está imbuido de interpretación, porque él es evangélico, es cristiano, no católico sino evangélico, similar al pentecostalismo. Está imbuido de pastores que le explican el texto en términos la mayoría de las veces literales. Es importante saberlo. De todos modos, el texto debe interpretarse literalmente. El sol que se oscurece, la luna que se vuelve roja, el terremoto, el cielo que se retrae. ¿Estrellas cayendo o es simbólico? Ya llegaremos. Pero, en resumen, el tema central de este sexto sello es la ira de Dios. La ira de Dios, como ahora veremos, que es un tema hoy extremadamente problemático. Porque aunque sea una característica radical de la falsa iglesia bergogliana, creer que el Padre Eterno es un poco tontorrón, es uno que perdona fácilmente, perdona a todos. ¿De acuerdo? Al final es un final feliz. Esto fundamentalmente es el llamado misericordismo bergogliano de la falsa iglesia, que luego es una herejía, como saben, la apocatastasis secundada por la iglesia, es lo que radicalmente profesa la falsa iglesia bergogliana. Pero podemos decirlo claramente, en general, por ahí, ya no se percibe, ya no se quiere oír hablar de un Dios que castiga, de un Dios que se enfada, de eso ya no se quiere oír hablar. Incluso entre nosotros, entre los católicos de a pie, no se quiere oír hablar de un Dios que castiga. Se salta. Recuerdo cuando era vicario en una parroquia elegante de Palermo, acabé teología, el obispo me mandó allí y se arrepintió. Di un curso de catequesis del secreto de Fátima. Y entiendo las esposas de piel, de los magistrados de Palermo, de los abogados, de la gente de la ciudad, de la crema de Palermo, sentían a este cura, era una voz falsa, el teólogo, esperaban llegar allí y oír lo que querían que les dijeran, para no ser ofendidos. El poeta francés Charles Péguy cuenta la historia del sacerdote, que era de la iglesia de Notre Dame, que por entonces estaba llena de fieles, porque había un sacerdote que predicaba, diciendo todo sin decir nada, para no ofender a los fieles. Y los sacerdotes hoy en día lo consiguen muy bien. Y en cambio estaba el sacerdote que predicaba claro y conciso, y lo trasladaron, ¿comprendéis? A mí me trasladaron porque dije que la Virgen anunciaba el castigo de Dios para una humanidad alejada. Pero hoy no se puede decir eso, aunque el Apocalipsis es claro. Castigo, ira. ¿Quién puede escapar de la ira de Dios y del Cordero? Creo que algunos de vosotros, espero, ya podéis conectar esto con la petición, ¿recordáis? En el quinto sello de los mártires que piden a Dios que los vengue. Y entonces llega la respuesta. Pero ahora, los habitantes de la tierra, que son, ya sabrán esto en el Apocalipsis, sobre todo si han leído mi libro,
y tendrán claro que por un lado están los elegidos que sufren, mueren mártires. Así que resignaos, si queréis ir al paraíso. Este es el mensaje que Domina ama repetir continuamente porque atrae la ira de sus enemigos. No se va al cielo sobre una alfombra de terciopelo. Sacaoslo de la cabeza. No podéis pensar en servir a Dios y a la Virgen. Queréis agradar al mundo, no sois de Jesucristo. ¿Desean vivir? En el sentido, no me malinterpreten, hay un disfrute de la vida bonito, pero hay un disfrute de la vida feo. No puedo dar detalles. No es que si vas a la montaña a hacer senderismo, eso sea un disfrute bonito. O en playa, disfrutas del ocaso. No es que la fuga del mundo sea para todos. Para alguno notor, no se trata aquí de una huida del mundo, sino de absolutizar la existencia terrenal, convirtiéndola en una única perspectiva absoluta que excluye a Dios, que excluye el cielo, que excluye la vida eterna. No sé si me explico, es importante. Así que, por un lado, tenemos a los mártires, es decir, aquellos que dan testimonio con la perseverancia en el tiempo del anticristo, de la derrota de las poderes malignos, la fidelidad a Jesucristo sufren, pero luego en el cielo gozan. Por otro lado, tenemos a los catocuntes en griego, los habitantes de la tierra, disfrutan del mundo, pero luego sufren la ira del Cordero. Hay que entender dónde nos situamos. Inmediatamente podemos preguntarnos, entonces, ¿qué correlación existe entre este sexto sello tan apocalíptico y los anteriores? Los estudiosos destacan la relación temática, sobre todo con el quinto de los sellos, como les decía, porque a la oración de los mártires y a la petición de paciencia por parte de Dios, le sigue ahora la descripción de las primeras intervenciones de Dios en el cosmos como preludio de los castigos posteriores. Si el Apocalipsis no llega ahora, me gustaría intentar terminar este libro, pero verán que luego vienen los 7, después de los 7 sellos, vienen las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira de Dios, 3 veces 7. Miren que el Apocalipsis tiene una matemática perfecta. ¿Cómo puede gustarme este libro? Es un misterio, vista mi notoria pasión por las matemáticas. 3 veces 7, está bien organizado, estamos aquí con los 7 sellos que aún dicen algo. Pero luego están las 7 trompetas, y ni hablamos de las 7 copas de la ira de Dios, que son verdaderamente impactantes, porque sirven para distinguir, después de la trama loca de la trilogía antidivina, el dragón rojo, el anticristo, el falso profeta. Me han dicho que mencione más que el falso profeta. El falso profeta es Bergoglio. Esta persona me dijo por qué el falso profeta, como dice el Apocalipsis, viene de la tierra. El anticristo, la bestia negra, viene del mar, pero el falso profeta viene de la tierra. De todas formas volveremos sobre esto. Y en medio de todo esto está la culpa, la secuela de los discípulos de Cristo. Siempre nos esforzamos por estar entre ellos. Hoy una persona, no diré el nombre, no diré quién es, se acercó. Un hombre, esto puedo decirlo, digo un hombre, ahora comprenderán por qué. Ha esperado un poco para saludarme, porque me parece que no hay para saludarme. Luego conmovido me dijo, gracias, Padre, me dijo así, a usted, a los hermanos, a Fray Celestino, por haberme salvado. Luego añadió, no me confesaba desde 35 años. He descubierto la fe con ustedes. O sea, eso es un gran misterio, porque quizás algunos en este momento se están marchando, volviendo a la falsa iglesia, y por lo tanto al servicio del falso profeta, etc. Y otros, en cambio, que descubren la fe de repente, es un misterio, el camino de las almas. ¿Sí? Ahí. El texto, que comprende 6 versos que hemos leído, concluye con la pregunta angustiada de los habitantes de la tierra. Escóndenos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Quién resiste? Ocódenos.
Evócalo en el texto, no está, mi libro no lo dice todo. Evoca Sibreshun. Adán y Eva, que después del pecado original se escondieron de Dios. Ahora los habitantes de la tierra que pensaban que todo estaba bien, que habíamos construido nosotros mismos este mundo. La Agenda 2030, solo faltan 5 años para que la estén realizando. Creo que la divina providencia, digo lo que pienso, desde Oriente con el oso polar y ahora desde Occidente, a menos que se nos desmienta, ahora Occidente, con esa casa que es toda blanca, así no digo nombres, está proveyendo a intentar frenar un proyecto diabólico. La Agenda 2030 es diabólica, ya lo he mencionado antes. Es destruir la familia natural, es entrar en nuestras casas, a menos que nosotros, desde ahora, lo impidamos, con la televisión, los medios de comunicación, volviendo a vivir como amigos. Miren, yo, hace años les decía cosas que ahora se están haciendo realidad. Un primer encuentro que tuve aquí en Arezzo, lo recuerdo perfectamente, y cuando decía ciertas cosas, la gente me miraba raro. Se han hecho realidad. Recuerdo haber tenido un encuentro sobre el decálogo de las hojas de Bergoglio, diciendo lo que haría. Fue en una casa privada en Arezzo o alrededores. Por favor, la puerta, gracias. Y recuerdo muy bien la conmoción, pero luego esas cosas se hicieron realidad. Entonces empiecen a pensarlo desde ahora y verán que tengo razón, porque quieren entrar en sus casas, vendrán a sus casas, ya están con la televisión, las redes sociales un poco menos, pero están con la información y con otras cosas. Quieren entrar a través de, debo decirles, verán la alimentación. El agua che bevemos si proveranno in tutti i modi, perché il progetto è un dominio della colectividad. Y bueno, hasta cierto punto, si lo hace un régimen como podría ser el comunista en China, es algo estatal, pero aquí lo hace en nombre de Lucifer, de Satanás. Hay que prepararse con tiempo, queridos hijos, con la corona en la mano, mirando a María y haciendo de nuestras casas unos baluartes, donde no debemos permitir que entren. Cuando recomiendo tantas veces las consagraciones, es por eso. Entonces, esta sociedad ahora no esperaba que la ira de Dios llegara, porque llega. Escóndanos, dicen, tienen miedo. La ira del Cordero. Habla de eso, ¿no? Y el Cordero iracundo. Y aquí, sí, la oración en griego. Oh, regreso en griego. La ira del Cordero. La ira divina, la cólera, está a punto de desatarse sobre la tierra, así que atemoriza a los hombres, a los habitantes de la tierra, es decir, a aquellos que no lo imaginaban debido a las formas de ateísmo militante, porque hay un ateísmo militante que es de doble forma. El ateísmo militante es el de quien combate la religión, el de quien combate la fe. Pero existe el ateísmo militante. La mayoría de la gente ya se la suda a Dios. Han logrado drogar al colectivo, por lo que la gente va al centro comercial, se toma las vacaciones de Navidad, se come el panetone, luego llega finalmente el carnaval. Entonces todos a celebrar el carnaval. Después del carnaval a Pascua, es el cordero asado en el campo. Luego después del 1 de mayo, luego llega el verano, vamos a la playa, luego el verano es continuo. Y drogar las conciencias para que no despierten del sueño de la muerte espiritual. Aquellos que se sentían por ellos seguros son alcanzados inesperadamente por la ira del Cordero. La narración de Juan es aquí una vez más sugestiva e intensa. Hay mucho materiale desunto dall'Apocalittica profética, pero Juan lo reelabora libremente. Si parla ante todo, como habéis oído, del primer elemento, ¿cuál era? ¿Quién lo recuerda? Del sexto sello, el terremoto. Y Juan en Apocalipsis 6:12 introduce el sello del sexto diciendo que cuando el Cordero abre el sello del sexto, hubo, el texto griego dice, un violento terremoto. Ahora, el terremoto en la Biblia, y sobre todo en el Apocalipsis, es una constante de los castigos divinos.
Desde la perspectiva, sin embargo, de una interpretación ligada al tema de los 4 jinetes como formas degradantes de la apostasía de la fe, recuerdan que les había dicho que había interpretado un par de jinetes de los primeros 4 sellos en términos espirituales. Es decir, que la hambruna no es solo la del pan, sino de la espiritualidad y de la fe. Por ejemplo, la muerte, el jinete de la muerte, no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual a causa de la herejía. ¿Lo recuerdan? De la apostasía. Pues bien, este terremoto podría significar un acontecimiento eclesial totalmente inesperado y traumático de la serie Hermanos y Hermanas Buenas Noches. Y no es broma, no quiero que rían, porque si lo piensan, podría ser eso. La proclamación de un nuevo dogma, Quizá el terremoto preanuncia un cisma interno en la Iglesia, que precisamente por estar encubierto es el más insidioso de todos. San Cesario de Arles, que es un padre de la Iglesia, ya ofrece esta lectura cuando habla de terremoto, se refiere a la última persecución. Los padres de la Iglesia dicen que cuando Juan, en el sentido del sello, habla de terremoto, se refiere a la última persecución. Y por lo tanto el terremoto puede indicar este sconvolgimiento de un piano hasta ese momento, diciamo así, ordinario, obvio diría yo, una fe sacudida. Debido a un terremoto provocado por alguien o por más de alguien que pone patas arriba la fe común. Esta es mi interpretación relacionada con los padres de la Iglesia, que hablan de una persecución final, contra quienes, en cambio, conservan la fe de la manera correcta. Junto al tema del terremoto, Juan añade el de los astros celestes que se degradan, como ya se lee, para quien conoce la palabra de Dios, en diversos textos proféticos del Antiguo Testamento, cuando se habla del llamado Yom Yahweh, el Día del Señor, que está precisamente acompañado cuando Dios se manifiesta. Yahweh se manifiesta. ¿Recuerdan el Éxodo? En fenómenos cósmicos, il sole, dice Giovanni, divenne nero come un sacco de crin. Una especie de eclipse podría hacer pensar en los 3 días de oscuridad. Por ejemplo, esto no. La luna se volvió toda similar a la sangre. La luna, como decir, marca los ritmos temporales mensuales, no esas cosas ahí. El hecho de que la luna, ella también, desaparezca, se eclipse, podría indicar el extravío del tiempo, de la realidad, a causa de una folla colectiva. Pero no me parece que estemos tan lejos de todo esto. La locura colectiva la hemos pasado recientemente, de la locura colectiva, disculpen un poco lo hemos vivido recientemente, hijos míos, la locura colectiva. Te veían si salías a hacerla, pero el trauma ha quedado. Atención, que el trauma ha quedado. Esa fue una estratagema de locura, precisamente. Sin más, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando un higo, aquí vuelve la imagen, golpeado por la tormenta, deja caer los higos verdes. En definitiva, el mensaje central es estar listos para el regreso del Señor. El Señor volverá en un momento determinado para todos, pero también vuelve en un momento determinado para cada uno de nosotros, y puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, que no se ponga el sol sobre vuestra ira, dice el apóstol. Debemos acostarnos anticipando la muerte. Es decir, acostarse es un anticipo de la muerte. Tenía un compañero de seminario con el que una vez fuimos de vacaciones, nos distribuyeron 2 por habitación. Yo acabé con él y después fuimos a descansar. Y lo encontré al salir del baño. Él ya había ido, tendido como muerto. Uno se acuesta para un día pesado, te pones en la postura más cómoda que encuentras. Noel, ¿qué haces? La muerte.
¿Sí? No les cuento cómo respondí, mejor. Pero eso no es ejercicio físico, es ejercicio espiritual. Señor, si usted regresa, ¿cuándo regresa? Quiero estar preparado, quiero estar preparado. Es un llamamiento a la vigilancia, a evitar el pecado mortal, a permanecer en gracia de Dios. El exégeta Tripaldi escribe que los trastornos cósmicos, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, afectaban a las clases más acomodadas que en la ruina perdían grandes bienes y propiedades, mientras que las más pobres incluso se veían favorecidas, como en el caso de los cristianos, a quienes el imperio confiscaba los bienes. Es decir, querría decir esto que Juan estaría diciendo a los cristianos, pobres desdichados que están sufriendo la persecución. No os preocupéis que Dios proveerá, porque es verdad si leéis las historias de la erupción del Vesubio sobre Pompeya. Las historias cuentan de familias riquísimas, porque era una zona residencial, ¿entiende? Y murieron todos exterminados. Así, los terremotos terminaban dando satisfacción, a pesar de la ruina general, a los más afectados por la inflación económica mal gestionada por el Imperio Romano. La desigualdad social había alcanzado niveles de alerta en tiempos del Imperio, cuando Juan escribe el Apocalipsis. El exegeta Santigraso escribe que el terremoto se usa aquí para decir que el trastorno de las seguridades humanas es obra del mismo Dios. Dice que nadie puede considerarse un Dios, ni por su nombre, ni por su nombre. Puede articular su propio proyecto de vida senza di lui. Questo è il messaggio. Hace algún tiempo conté esto, es algo que siempre me ha impresionado. Claudio Villa era un conocido cantante, un tenor lírico, muy bueno, muy apreciado. No sé si era romano, creo que sí, de la provincia de Roma. Murió sin confesarse, declarándose ateo hasta el final. Así escribió en su tumba. De comunista recalcitrante como era, qué bella es la vida, qué asco da la muerte. En su tumba la lápida lleva esta inscripción. Un sacerdote en quien confío me contó hace poco, hace muchos años que murió, que lo había soñado. Ese sacerdote no tenía ningún vínculo con Claudio Villa. Esta persona lo soñó y él cuenta que le pareció tener una verdadera visión. Vio que él, Claudio Villa, bajaba las escaleras cada vez más, con el rostro sufriente. Luego se volvió y dijo a este teatro: te ruego que mandes a decir misas por mí, ya sabes que los difuntos necesitan. Y luego dijo: en la vida lo he perdido todo, y he llegado justo a tiempo para no perder a Dios. Ahora, ¿cómo puede ser salvado por Dios este hombre que murió de esa manera? Es un misterio, la acción divina lo es, pero nos invita a estar alerta, pues Pablo dice: quien está de pie, cuide no caer. De hecho, incluso hoy, que creemos poseer muchas seguridades, desde la cuenta corriente en el banco hasta la tarjeta de crédito, desde el seguro sanitario para la vejez hasta la protección fiscal, desde la movilidad con estándares de seguridad cada vez más elevados, hasta la previsión de larga existencia como la ya extendida Life 120, disculpe que estaba ligero con mi inglés, teoría saludable que promete vidas indefinidas. Así que habría todas las garantías para vivir bien, para disfrutar la vida, mientras parece que aumenten los niveles de garantías sanitarias, ecológicas y ambientales. Permane siempre en el horizonte incancelable el enigma personal y colectivo del futuro. Un terremoto, este parece ser el mensaje del texto, puede acabar con todo inmediatamente. La conmoción es universal, nada se libra de la ira de Dios y del Cordero. Por ejemplo, en el profeta Isaías, en el capítulo 13, versículo 10, se lee: el sol se oscurecerá. Y así también en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 4, el sol se convertirá en tinieblas. Y el otro acontecimiento cósmico, después del terremoto, el sol se oscurece. Nos cuesta entenderlo, pero podemos hacernos una idea en un día de niebla, por ejemplo. Porque es imposible, diría. Solo una vez que yo recuerde,
solo una vez sucedió en Palermo, por un fenómeno atmosférico muy extraño que ocurrió ese día. Y recuerdo que los palermitanos ese día estábamos como atontados, porque ver Palermo envuelta en niebla parecía que alguien había dicho, ha llegado el juicio final, porque el sol se oscurece. ¿Qué puede significar eso? El sol oscurecido es un fenómeno aterrador para los hombres, ya que el sol proporciona vida, proporciona luz. Su oscurecimiento no es momentáneo como un eclipse. ¿Por qué nos atrae tanto? Porque te mantiene en vilo, pero es un momento, dura poco, y luego finalmente reaparece el sol. Esto no es momentáneo. Un eclipse permanente solo puede provocar muerte y desolación. El sol acabará apagándose, pero tranquilos, faltan millones de años. ¿Qué le ocurriría al planeta y qué le ocurrirá al planeta cuando el sol se apague? El texto de Juan, y por lo tanto ahora estamos en el corazón del Apocalipsis, dice que el sol, dice el texto sagrado, se volvió negro como un saco de crin. No puede haber una visión más dramática que esta. Aunque Giovanni, como escribe Don Divo Barsotti, haya logrado convertirla en una página de gran belleza poética. Es decir, a pesar del drama, el texto es poético. Se trata de una visión acompañada de otros signos cósmicos, porque mientras tanto la luna, el otro gran astro celeste, se vuelve como sangre y las estrellas caen sobre la Tierra. Las estrellas caen. ¿Saben qué causa un asteroide? Parece que las eras se sucedieron, la era glacial, luego otra era más, la era de los dinosaurios, etc., debido a la caída de asteroides en la Tierra. Un asteroide es el fin del mundo, hay que decirlo, uno solo, ¿entendido? Y en verdad estamos protegidos hasta aquí por la... Es un designio de la divina providencia, porque muy fácilmente un asteroide puede caer sobre la Tierra, y el Apocalipsis anuncia la caída de asteroides, y que caerán tantos como cuando en verano el árbol de higos arroja sus frutos a causa de un viento impetuoso. En fin, un escenario bastante simpático a estas alturas. Ciertamente hay aquí una referencia temática al Apocalipsis de los Evangelios. En Mateo 24, Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense cómo está relacionado el sol, dice Jesús, se oscurecerá. Tengan cuidado con aquellos que, al querer proponer una única interpretación simbólica, les alejan de la posibilidad de una aplicación literal del texto. Les digo que pienso, ya saben, ya me conocen, tendencialmente, ¿por cuál de las dos interpretaciones me decanto? La simbólica, Fredal. Más sustancialmente la simbólica. Pero estoy atento a la literal, no la excluyo, porque Jesús es claro. Dice el sol y Jesús aquí, no es el Apocalipsis, Mateo 24, 29, que por otra parte son los textos que tuvimos el domingo pasado. El sol se oscurecerá, la luna no dará más su luz. Las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Además, la luna de sangre, luna rosa, es presagio en algunas culturas antiguas de muerte y desastre. Mientras la imagen de los astros que caen, sostiene Ugo Vanni, recuerda lo demoníaco. ¿Por qué? Como ya saben, en el Apocalipsis mismo, Satanás cae del cielo como un rayo junto con los demonios, que son los ángeles rebeldes, y precipitan sobre la tierra. Así que podría significar no solo la caída de asteroides, sino también que el pecado puede atraer eso. Pero también, y quizás sobre todo, lo que decía Padre Pío, estas cosas no puedo escribirlas en el libro porque si no se convierte en una enciclopedia. Padre Pío decía que todos demonios del infierno vendrían sobre, esto podría, el significado de los astros que caen. Así pues, la secuencia de los trastornos cósmicos concluye con el cielo que se aleja como un rollo que se enrolla, Apocalipsis 6:14, mientras que los montes y las islas son desplazados de su lugar. Don Dolindo Ruotolo, y con él diversos otros,
plantean aquí el tema de lo temido, y sin embargo, siempre es posible el desplazamiento del eje terrestre y la lluvia de asteroides sobre el planeta. Es decir, don Dorino Ruotolo no descarta estas dos posibilidades cósmicas concretas, o sea, que caigan sobre la Tierra, un conjunto de asteroides, y que por eso el eje terrestre se desplaza. Si el eje terrestre se desplaza es el fin, como ya saben. En realidad, estamos inmersos en un contexto extremadamente frágil, perfecto pero frágil. En cualquier momento puede ocurrir lo impensable, y el Apocalipsis lo prevé. Nada escapa ya a esta implicación de la naturaleza. El cosmos tiembla y los hombres quedan aterrados. Juan, en la enumeración septenaria de los hombres de la tierra, reyes, grandes, comandantes militares, ricos, fuertes, esclavos y libres, indica toda la colectividad humana, incluye toda la humanidad. Miremos alrededor, se cerró a Dios, que en cierto momento la oscureció a ella, a la humanidad y al sol. Ella oscureció el cielo. El mensaje es más fuerte de lo pensado. Antes incluso de que la oscuridad de una parte del cielo caiga sobre la tierra, existe la oscuridad de una parte de la tierra sobre el cielo. El hombre hoy, en esencia, ya no se interesa por Dios. Es un problema, como Benedicto XVI, irrelevante, se ha vuelto. Dios está colocado en el techo de los recuerdos, en la agenda de las prioridades, decía Benedicto XVI, pero la palabra Dios no aparece. Interesante esto. Y se construye un mundo opuesto al de Dios. Este mundo construido sin Dios, que lo desafía, ahora es alcanzado por la ira de Dios inesperadamente. Y así, como escribe el exégeta Ugo Vanni, los constructores de este sistema, orgullosos y fieros de su poder, además de ansiosos por aparecer siempre en primer plano, huyen para esconderse. Reflexionemos un poco más. Cómo este mundo sin Dios, lleno de sí mismo, autosuficiente, que ha desarrollado un rencor contra la Iglesia sin medida, es el que vivimos hoy. Dios está totalmente ausente en nuestro mundo occidental. No solo eso, sino que somos espectadores inermes de un proyecto que busca un gobierno único mundial, con claras conexiones masónicas y satánicas, que quiere un panteón sincretista donde la unicidad salvadora de Jesucristo queda resuelta. Sobre este mundo, sobre este proyecto, sobre este plan, cae inesperadamente la ira de Dios. Entonces, lo que al principio de esta disertación nos parecía a nosotros mismos algo bastante desagradable, ahora nos resulta completamente agradable. Y si nos resulta agradable, es una buena señal, porque significa que nos sentimos del lado de los mártires que esperan. La obra de Dios. Yo lo siento. Esto se extiende por el pequeño resto. Sobre todo, no sé por qué, alrededor de 2019-2020, en ese periodo sucedieron un par de cosas. Sentía en la gente del pequeño resto que no podía alcanzar porque había problemas de varios tipos, y sentía esta necesidad de invocar la intervención de Dios. Siempre que nos pongan al límite, al borde del límite, lo explicaré mejor. He leído muchas vidas de mártires. Me dan mucho ánimo por lo que sufrieron. Entre esas vidas hay una que me conmocionó, de un sacerdote mártir rumeno, puesto en campos de concentración por los comunistas del régimen filosoviético, junto a otros sacerdotes y obispos. Han sufrido, miren, malos tratos que es mejor no contar, ¿de acuerdo? ¿Límite? No, sin límites, más allá de lo cruel. Los demás murieron todos, algunos al instante, otros por inanición. Este sacerdote ha sobrevivido.
Cuando salió del campo de concentración, fue considerado un héroe de la fe, así que dio una entrevista y dijo, pero tú has sobrevivido, ¿estás contento? No, a ti. No, ha detto. Sconvolgente. È quello di rimando. E perché? Conmovedor. ¿Y eso a cambio? ¿Y por Perché qué? ho sperimentato quello che voi non Y él potete respondió, capire. porque experimenté lo que vosotros no podéis comprender, las alegrías del cielo mientras éramos martirizados. ¿Qué estoy intentando deciros? Mientras nosotros seamos ordinarios en la vida, no podemos comprender a fondo qué significa la espera celestial, pero cuando nos encontramos al límite, todo cambia. La espera se vuelve agradable, no sé si consigo explicarme. La espera se vuelve incluso deseada del cielo. Entonces, estos elegidos que deben permanecer dentro de este contexto se encuentran al límite, lo que les hace decir luego, Maranatha, ven, Señor Jesús. Pero debo decirles que don Dolindo Ruotolo es interesante porque él che Don Dolindo Ruotolo è interessante perché lui dà un'interpretazione tendenzialmente letterale. Io lo capisco, molti di voi siete così. una interacción tendencialmente literal, lo entiendo. Muchos de vosotros sois así como don Dolino. Esperáis una interacción literal de estos textos, que así irá literalmente. ¿Y qué os debo decir? Que estoy de acuerdo con ustedes. Permítanme también una interpretación espiritual, simbólica, no sé si... Interesante saber quién prefiere una lectura literal y quién una simbólica. Entonces, don Dolindo está con ustedes que esperan esto al pie de la letra. Escribe don Dolindo, aquí está todo el pueblo, mejor dicho, los pueblos que habían temblado y maquinado insanos designios contra Dios y su Cristo. Aquí están todos arrasados por la ira de la propia naturaleza que venga sobre ellos el honor de Dios. Pero la intervención espiritual, en mi opinión, está igualada. Sol y luna que se apagan. Ahora prepárense para mi interpretación. No es la de don Dolindo, por caridad. Pero el sol y la luna que se apagan y los astros que caen indican la llegada de un falso papa, de una falsa iglesia. Miren lo actual que es esto ahora, que provocará la caída de muchos elegidos. Desorientados por miedo o por convicción, trazo dentro de la estela del anticristo. La interpretación simbólica de los trastornos cósmicos ya está presente en los padres de la Iglesia. Si el terremoto de hecho indica, como decíamos, una última persecución a la Iglesia, el sol que se oscurece, como escribe San Beda el Venerable, indica la última persecución a la Iglesia, ocultamiento de la sana doctrina cristiana. Escribe cuando a los ministros del anticristo se les permita atacar a los siervos de Cristo. Entonces, perdónenme, pensando en don Ramón, ¿no les parece que la interpretación simbólica es, paradójicamente, más inmediata que la literal? No sé si están de acuerdo. Repito, el sol que se oscurece, las estrellas que caen, la luna que se apaga, para los padres de la Iglesia indican el oscurecimiento de la fe, y el Venerable afirma que a los ministros del Anticristo se les permitirá atacar a los siervos de Cristo. Ya está, ci siamo. El engaño y la mentira apagarán en el tiempo de la apostasía la luz de la verdadera fe, que perdurará en pocos, verdaderamente en pocos. Quizá el año próximo algunos de ustedes aquí ya no estén, no porque mueran, sino porque llega otro nuevo flautista y se los lleva. He visto gente, un par de personas que nunca habría imaginado. Hay una persona que desde hace un tiempo, una mujer, madre de hijas, que me desea muerto, lo siento. Ha habido una que se arrodilló a mis pies para besarme el zapato. Yo la imploré que se levantara inmediatamente diciéndole, beso los pies del gran prelado, hoy me quiere muerto, diciendo que quiere que vaya a prisión, que soy un traidor, no un traidor, que soy un embaucador, que me burlo, etc. Nadie está a salvo, Fiorita.
Es tiempo de apostasía. Y en este tiempo, perdón si digo solo, en la fe cristiana, ¿qué piensan inmediatamente? Adiós, Eucaristía, sagrado. El sol se apaga. ¿Qué puedo decir? El abominio de desolación. La luna, ¿qué te sugiere? Virgen, la luna se apaga, así que como hay el abominio de la desolación por el cual decae el culto eucarístico, fíjense que los católicos sufren. Lo demuestra, no solo como dije esta mañana, que después de Pachamama todos hicieron como si nada, sino que por ejemplo tampoco se habla más de las Eucaristías. La luna señala a María. El culto mariano se oscurecerá y las almas elegidas caerán como estrellas en el abismo de esta apostasía. Incluso el versículo relativo a la caída de las estrellas, y llegamos a concluir, es interpretado por los padres en términos simbólicos. Las estrellas que caen sobre la tierra no son solo posibles asteroides, ma ministros de la Iglesia de alto nivel, vescovi, altiprelati, que, camufati en la última persecución, si revelarán como violentos perseguidores al servicio de la masonería y del anticristo. El consorcio humano alcanzado por la ira divina busca salvación, pero en vano. Dice el texto sagrado que todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas de las montañas. El ocultarse se vuelve exterminio. Su desesperada súplica a las montañas para que los oculten, del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, revela un sentimiento de vergonzoso fracaso. El texto sí concluye, con una afirmación sintética en la boca de los hombres aterrorizados, se manifestó la ira del Cordero, ¿y quién podrá resistirla? ¿Quién puede, en el texto griego, quién puede mantenerse en pie? Solo el Cordero permanece en pie, y con él los elegidos. Mientras que los gobiernos mundanos, la masonería, los poderes fuertes mundiales, aquellos que continuamente y obstinadamente por el rencor de Satanás se enfrentan a la Iglesia, un mundo sin Dios, sin Cristo y sin la verdadera Iglesia, caerán inexorablemente uno tras otro hasta la extinción del imperio final del mal. Don Dolindo, lo repito, Don Dolindo Ruotolo, siempre me ha llamado la atención esto. Ha visto en los fenómenos cósmicos del sentido sello una referencia, dice él, a los cataclismos del último tiempo del mundo precedente al juicio universal. Nosotros, hasta el día de hoy, no conocemos a fondo el tercer secreto de Fátima, y se debatirá, quién sabe hasta el fin del mundo, quizás si se refiere a fenómenos cósmicos o fenómenos relacionados con la fe. Yo creo en ambos. También porque hay una declaración de Juan Pablo II, hecha en 1980 en Fulda, Alemania, donde estaban a punto de pedirle el contenido de su secreto, y él dijo, si supierais de inundaciones que cubrirán la faz de la tierra, de trastornos cósmicos, está claro, dice él, que os asustaríais. Recemos juntos. Así que evidentemente hay también, y Benedicto también ha dejado traslucir algo en alguna ocasión, que hay una referencia sin duda al trastorno cósmico. Y más parece que ahora las cosas parecen normalizadas, más debemos estar preparados. Así pienso yo. Las pruebas técnicas de hace un tiempo, ¿sabes? Como dicen en Internet, las pruebas técnicas de hace un tiempo no han terminado. Absolutamente. Cuando parezca que todo es normal y tranquilo, verán lo que ocurrirá. Podemos pensar sin duda a la época dramática del Anticristo, cuya venida será 1000 veces más impactante que la extinción de las estrellas. La beata Catalina Emmerich escribe que apenas quedarán 100 sacerdotes que no serán engañados, 100 de aproximadamente 500.000 de sacerdotes en el mundo. Esto da una idea de la profunda oscuridad de la fe que caerá con el engaño anticristiano. La oscuridad cósmica será mucho menos dramática que la oscuridad de la fe que envolverá al mundo. La apostasía es la palabra que, en mi opinión,
resume los fenómenos cósmicos descritos. Gran terremoto, sol negro, luna de sangre, asteroides que se precipitan, islas que se mueven. Lo último que creo que nunca dije hace unos años. Han pasado un par de años. Tuve un sueño, pero si se me quedó grabado significa que no era solo un sueño, porque lo recuerdo después de años, y yo que olvido fácilmente, lo recuerdo. Soñaba con caminar por un sendero, junto a un precipicio, un sendero resbaladizo con una de las monjas. Caminábamos, era de día. Como en las películas, así en un chasquido, el cielo se oscurece. Se hace oscuro, pero no el de la noche. Será una oscuridad diferente si ocurriese la de los 3 días como se espera. Saben que los modernistas se ríen de estas cosas. Ya lo saben. Claro, si ahora fueras a ver a los párrocos de aquí cerca y les dijeras estas cosas, me tomarían por loco. Por eso el Apocalipsis no se conoce. Y recuerdo que me quedé asombrado junto a mi hermana que me dijo, Padre, no te sorprendas, has hablado de esto durante mucho tiempo. El cielo se había vuelto opresivo, pero luego, con el tiempo, pensé que caminábamos cerca de un precipicio. Entonces pensé que esta oscuridad profunda, en mi opinión, es también lo que estamos viviendo, que no es menos. Dramática oscuridad cósmica. Cuando comience a manifestarse el anticristo, mediante la difusión y la propaganda del error moral y doctrinal, cuando la sede de Pedro esté ocupada por los enemigos, yo aquí estas cosas las he puesto en futuro porque las he escrito, que se camuflarán de pastores, que animarán las reformas, entonces la verdadera iglesia, en la persona del Papa, el verdadero sucesor de Pedro, se retirará a la clandestinidad. Y no es eso lo que hizo Benedicto XVI. Es el Papa del Apocalipsis, Papa Benedicto. Él, digamos, no hizo ese gesto para que luego todo volviera a la normalidad. No lo habría hecho. La señal de los creyentes será el trono de Pedro cedido por 3 años y medio. 3 años es símbolo, y la mitad de 7 significa la imperfección. A los partidarios del anticristo que al ocuparlo, constituirán la falsa iglesia. El verdadero Pedro, cansado y agotado, llevará consigo el munus petrino, haciendo creer, sin embargo, que renuncia. ¿No se ha cumplido la carta? Y así asegurará en el ocultamiento y en la no oficialidad la sucesión apostólica y la garantía de la fe católica. Bergoglio nombra obispos y cardenales. Y existe esta sucesión apostólica todavía, porque la sucesión apostólica tiene sentido para la garantía y la custodia de la fe apostólica. Si no, ¿qué sucesión es? Ya no es apostólica. Seguirán por comodidad todos al falso papa y permanecerán, aunque como contestatarios, en la falsa iglesia. El paradigma de la iglesia en el tiempo de las pruebas finales volverá a ser el de los orígenes. Iglesia clandestina, catacumbral, escondida, desprovista de importancia pública, con un número reducido de fieles, marginada e irrelevante. Es singular que ya los padres de la Iglesia interpretaran así el versículo de Apocalipsis 6:14, que dice que el cielo se retiró como un volumen que se enrolla. Este cielo que se enrolla es la Iglesia que transmite las verdades celestiales y sobrenaturales, y que ahora, ante la formación de una falsa Iglesia, se retira. Resulta extraño pensar que haya quienes, habiendo abandonado la falsa Iglesia, solo digan que el problema es el falso Papa, que niega las profecías. Es algo que me conmueve profundamente. Esta dirección es peligrosa. San Venerable escribe, porque los padres de la Iglesia, el mismo Don Duolido Ruotolo, como un cierto libro envuelto, contiene en su interior misterios, pero por fuera no aparece nada. Así también entonces esto es bueno y venerable. Estamos en el siglo VII, así que entonces también la Iglesia, conocida solo por sus seguidores, ¡madre mía! ¡Qué frase! Se me ponen los pelos de punta con lo que estamos viviendo con el padre Faré, el doctor Sionzi y todas esas desviaciones. Padres de la Iglesia del siglo VII, gracias. Llegará la hora en que la Iglesia será conocida, la Iglesia será la verdadera Iglesia.
conocida solo por los elegidos. Lo dice un padre de la iglesia del siglo VII, San Beda, que no es el único, yo he puesto a él, pero lo releemos. ¿Impacta o no? Releo. Como un cierto libro envuelto contiene en su interior misterios, pero por fuera no se ve nada. Así también entonces, es decir, en el tiempo del Apocalipsis, la iglesia, solo conocida por sus seguidores, se retirará. Mi hermano me está conduciendo por el buen camino, por eso lo atacan por todas partes, evitando cuidadosamente la persecución, para que así, oculto, no sea visto por los extraños. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la persecución es inevitable, pero será una retirada, tal que la iglesia parecerá haber desaparecido. Existen los electos. Una predicción impactante del inicio del siglo hecha en el CES tiene todo. Habla de una iglesia real solo vista por fieles, increíble. Y así realmente sucederá, mientras que para el mundo, como para los que vacilan, que se quedaron obstinadamente allí, esta verdadera iglesia será señalada como sectaria y cismática. Habrá un reconocimiento espontáneo, diría una catalogación sobrenatural de los verdaderos seguidores del Papa. Mientras tanto, exiliado del trono peregrino usurpado por el anticristo, esta será la iglesia sin más estructuras, escondida, como dice San Beda, para que pueda escapar del furor de los enemigos. Los miembros de la falsa iglesia, de hecho, aunque sin matar, usarán todos los medios para atacar al pequeño resto que aún mantiene viva la fe católica. Estarán cegados de odio peor que Nerón y rojos. Su odio, de hecho, estará movido directamente por el anticristo. Perseguirán con gran ferocidad a los sacerdotes que realmente lo sean. Será un tiempo de gran prueba, como nunca antes ha habido, dice Jesús, pero también de intensa fe y testimonio. San Benito el Venerable, el mismo padre de la Iglesia, afirma que nadie sabe que la tribulación del anticristo será mayor que todas las demás. Justo aquí frente a nosotros, hijos míos, nos espera un cambio de paradigma que solo con la luz preciosa del Espíritu Santo podemos afrontar. Atención con la caridad, no solo con la lógica, con la fe, no solo con la ley y la lógica, la razón. Sino con la caridad, la gracia y la fe. Mientras tanto, la ira divina sacudirá el mundo con los flagelos, y así el texto sagrado añade al final del capítulo: ¿quién podrá resistir? Madre mía, qué frase, queridos hijos. ¿Qué frase? ¿Quién podrá resistirse? E aun San Beda il Venerable aggiunge colui, che certo ora si sarà preoccupato di vigilare, di restare saldo nella fede e di operare con forza. Este será el que resista. Hará falta coraje, mucho, para resistir la persecución furiosa del mundo y de la falsa iglesia herética apóstata. Pero esto los pondrá a salvo cuando se manifieste la ira de Dios contra los impíos. La exposición de hoy contra los enemigos de la fe protegerá mañana ante la inesperada llegada de las copas de la ira divina. Concluyo este testimonio. Hace algún tiempo falleció un fiel del pequeño resto de Emilia-Romagna. Él era un fiel de la primera hora. Me envió un mensaje antes de morir por un cáncer de pulmón. Edward, lamento una sola cosa, no poder estar a su lado en el momento de la gran batalla que se avecina. Lo decía al morir, es memorable. Y entonces nuestra tarea es velar. Von Baltasar dice, todo se dice de los elegidos en el Apocalipsis, excepto que tengan miedo. No se nos llama a ser héroes, porque entre nosotros hay muchos cobardes. Para decirlo con elegancia, no se trata de aspirar a una existencia súper especial, se trata de tener fe, porque cuando tienes fe, eres invencible.
Y también se trata de empezar a pensar en serio, de hacer de nuestras casas verdaderos baluartes. Catalina Emmerich decía que la iglesia, la que ve la verdad, solo existe en los fieles elegidos, y sobrevivía solo en algunas casas. Y yo no descarto que lentamente desde los hoteles poco a poco pasemos a las casas, no a todas, a las adecuadas. Es una fe casera como los primeros fieles. Y así, pues todo esto ha concluido, y gracias, precisamente. Porque durante el tiempo de la prueba, yo lo experimento en mí, creo que don Ron hoy nos lo ha hecho comprender. En tiempos de prueba y persecución, la fe se fortalece, no decae. Debemos... Este es el sexto sigillo. Alabado sea Cristo y adelante.